La pandemia de COVID-19, sin duda, la forma de aprender, la de interactuar y hasta la de tomar clases, entre muchas otras cosas, de una manera o de otra, también cambió la manera en cómo hacemos las cosas. Y en cuanto al tema de educación, también lo transformó a lo que hoy conocemos como sistema híbrido, convirtiéndolo en la alternativa más viable para que el conocimiento no quedara estancado. Sin embargo, las y los docentes, así como la comunidad estudiantil, no estaban preparadas al 100% para un cambio tan abrupto, tanto en la forma de aprender como en lo que hoy implica el concepto de escuela y su infraestructura. La educación en la actualidad atraviesa por una transformación inédita. Las clases en línea definitivamente vinieron para quedarse y a pesar de que no pueden reemplazar por completo la experiencia de asistir a una escuela y tomar clases frente a un profesor, no podemos negar las importantes ventajas que tiene un modelo en línea o incluso un modelo que combine ambos. Con las nuevas condiciones, hoy en día la forma más viable de seguir funcionando es el modelo educativo híbrido, es decir, el futuro de la educación tiende hacia aquella que combina las clases en línea y las presenciales. A razón de lo anterior, es que necesariamente cada año hay nuevas tendencias educativas que las y los docentes deben conocer y en consecuencia aplicar en las aulas para lograr con el alumnado un proyecto de éxito en el aprendizaje. Con ello, a la par de la educación, la tecnología sigue jugando cada vez más un papel importante, puesto que se ha demostrado que la digitalización de la misma impacta mayormente en las y los estudiantes a comparación de los medios tradicionales. Y es aquí donde voy a centrar una idea, la cual tiene que ver con la tecnología implementada en los nuevos libros de texto gratuito, y me refiero a los códigos de respuesta rápida, mejor conocidos como códigos QR. La otra parte que no podemos obviar desde ningún ángulo es justamente la visibilización de la cultura indígena que reside en nuestro país, pues los nuevos libros de textos son, a partir del mes de agosto de este año, la oportunidad para que la población infantil conozca a los pueblos indígenas y sus lenguas, pues anteriormente estaban a propósito políticamente invisibilizados. Y saludo la participación de la compañera diputada Claudia Sierra, pues conmemorando el pasado 9 de agosto el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Por eso es importante recalcar, antes de que mediáticamente se diga o se omita, que así como existirá información ampliada, fundada y motivada que estará contenida en los QRs, el hecho de que será la buena voluntad del gremio docente que siempre y cuando los profesores, los agentes educativos y autoridades la utilicen de manera correcta, para que éticamente se difunda en el alumnado de México y de nuestro estado de Guerrero. En otras palabras, así como hoy se critica que existen escuelas que por un lado aún no gozan en cuanto a infraestructura educativa con el servicio de Internet, por otro lado cabe recordar que los códigos QR ya existían y se usaban en el mundo desde hace muchos años. Lo mismo y muchos años más que a las y los hermanos indígenas y los afromexicanos fuimos olvidados en la práctica política de gobiernos que se escudaron en su principal encono, un hegemónico conservadurismo con el que principal y orgullosamente se etiquetaron. Y me refiero a la clara tendencia de una educación para las clases medias y bajas de nuestro país de una manera limitada y retrógrada. El sello por antonomasia de los sistemas capitalistas que aún residen en el mundo y que obviamente en la educación encuentran su principal fortaleza. Ejemplo de ello es una pequeña oligarquía de controladores del sistema contra una gran muchedumbre de pobres en sus dos tendencias, una pobreza mental que sobresalga de la pobreza económica. Al final, una sociedad doblemente pobre, tanto de conocimientos como de economía. Y finalmente, la perniciosa tendencia hacia un comunismo educativo que supuestamente contendrán los libros de texto gratuito. Recalco en esto último la importancia de que se aclare qué es y qué no es ese sistema, y para ello es inevitable relatar un breve preámbulo explicativo.
Es una realidad el hecho de que con mayor frecuencia los docentes de nivel superior se quejan de lo mal preparados que vienen los estudiantes de todas las áreas de la educación cuando llegan a sus manos. Y precisamente la profesión que pudiera aclarar el concepto de comunismo en nuestro país, por desgracia, no es una asignatura central en los programas de educación básica o media. Por el contrario, cada vez se encuentran omitidos temas como el civismo o la ética. Asignaturas que hoy se catalogan como optativas y cuya ausencia hacen evidente la dificultad con que los estudiantes puedan asimilar desde su perspectiva y a su vez los contenidos ideales de lo que son los distintos sistemas económicos que pueden y que han sido implementados políticamente en otros países y paradójicamente en el nuestro. De esta manera, la enseñanza de la ciencia política no solo contiende con sus problemas de coherencia e identidad interna, sino que igualmente se ve presionada por contextos externos y conservadores, cada vez menos propicios para construir su especificidad y pertinencia, como una disciplina social capaz de proponer y resolver problemas concretos de la sociedad y sus instituciones de gobierno. En otras palabras, la ciencia política como profesión sencillamente está orientada a la clase social pudiente y aristocrática, o esa pequeña oligarquía que tanto ha detenido el avance educativo en los sistemas sociales como el nuestro, capitalista en su variable de neoliberal. Lamento de verdad cómo los medios de comunicación han elevado sus críticas respecto de la tendencia de lo que será la nueva infraestructura educativa en México, pero para ello cabe hacer un extracto de su significado en esta responsable intervención, y al respecto cabe señalar lo que dice la Real Academia de la Lengua Española en su concepción ambivalente. Movimiento y sistema político desarrollados desde el siglo XIX, basados en la lucha de clases y en la supresión de la propiedad privada de los medios de producción. Comunismo libertario es una doctrina anarquista que considera imprescindible la desaparición del Estado y de la propiedad privada. Diputadas y diputados, permítanme decir en esta oportunidad, ante esta tribuna popular, que las empresas editoriales privadas perdieron los contratos millonarios con la Comisión Nacional de los Libros de Textos Gratuitos. Pues a partir de este ciclo 2023-2024, la Dirección General de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública fue la encargada de desarrollar y editar los nuevos ejemplares de texto para la educación básica. Que a partir de 2023, editoriales como Santillana, Macmillan, SM de Ediciones, entre otras, no fueron renovadas para el desarrollo, edición e impresión de los libros de texto gratuitos, que por años estas empresas habían sido las grandes beneficiarias de este programa, pues tan solo de 2018 a 2023 recibieron contratos por el monto de 4,065,471,997 pesos. Que a partir de este año y gracias al nuevo plan de estudio de la SEP, la Dirección General de Materiales Educativos de la misma Secretaría es la encargada de desarrollar los nuevos textos. Y como decía en líneas anteriores, existen medios de comunicación que han hecho, hacen y harán respecto de la comunicación y la información sus distinguidas excepciones, como lo es la nota del día de hoy que se publica por Ramón Gracida Gómez en el periódico El Sur, que se titula "Abordan los nuevos libros de texto la represión en Guerrero en los años recientes", en donde genera distintos extractos del contenido de los libros en sus distintos grados. Finalmente, decirles que estos libros de texto gratuito, que ahora sí lo son, aún no se entregan, por lo que la discusión de ellos en Guerrero sigue pendiente y que de ser esto así, a manera de historia política de nuestro país y en particular de nuestro Estado, al respecto de la protesta, aplica la frase que dice: el chiste se cuenta solo. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias.